en esta jornada con el periodista Lázaro Manuel Alonso. Han sido muchas, Fidel, las comunicaciones que hemos recibido. Exacto. Por supuesto, vamos a dar acuse de recibo a esas que de manera general abordan los temas que hoy traemos a debate en nuestra emisión, y toda vez que es un asunto que compete a la realidad de todos los cubanos y cubanas, porque decide el alimento que tenemos en nuestras mesas cada día, pues siempre despierta opiniones, mucha polémica entre los productores y también esos clientes finales del trabajo, del fruto del trabajo de los productores agrícolas. Te dejo entonces con el desarrollo de este tema y los invitados que nos acompañan en esta mañana. De lujo, pero los voy a presentar más adelante porque antes vamos a buscar algunos impactos en redes sociales. En nuestro correo electrónico nos dice Liliana Bacallao, está preocupada por el tema del queso. El correo está a nombre de Liliana Bacallao, pero quien nos escribe es un productor de queso de la provincia de Camagüey, del municipio Jimaguayú. ¿Qué nos dice? Bueno, su nombre es Raidel Sanz Otero. Se les informó que el queso se lo facturaban a 6 pesos el litro de leche. Estos son términos que tienden a ser complejos para las personas que quizás no tengamos todo el conocimiento sobre esta realidad por dentro. Sin embargo, hoy el viceministro de la Agricultura que nos acompaña nos va a ayudar un poco a entender esto. Dice que se les iba a facturar el queso a 6 pesos por litro. Me lo facturaron a 6 pesos el litro de leche y no subirá más, y no tenemos derecho a cobrar el sobrecumplimiento. Esta es una realidad que se presenta en la provincia de Camagüey. Sin embargo, dice este productor, no nos venden la sal, ni el cortante, ni los moldes y los paños. Todo esto hay que comprarlo en el mercado informal a precios caros, y se pregunta cómo vamos a quedar los productores de queso con este desestímulo por parte del lácteo. Es una interrogante que tiene uno de los productores que está en sintonía con el tema de la semana. Vamos a avanzar, buscamos otra opinión. Dice esta persona que nos escribe, no soy campesino directo a la producción, pero soy del campo e hijo de campesino. En la medida en que las empresas y empresarios sean capaces de tomar con seriedad a nuestros campesinos y se les paguen en tiempo por sus productos, que se acaben los impagos y los contratos se cumplan por ambas partes, entonces nuestros campesinos empezarán a recuperar la credibilidad, dice este televidente, y responderán a nuestro pueblo. Hay que ser drásticos con los que no pagan, medidas que duelan y se respeten para que los campesinos vean que se les tiene muy en cuenta y que de hecho es así. Este televidente que nos escribe, que se identifica como Isnel Cardoso, pues hace este llamado a la reflexión. Vamos a avanzar, buscamos otras opiniones en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. Dice Carlos Aragonés López, es muy importante la información oportuna a productores y productoras sobre las nuevas medidas para la comercialización. Ojo, hoy vamos a detenernos, vamos a hacer un análisis más en profundidad sobre el tema de la comercialización. Hemos traído de hecho a este debate a una de las personas que más sabe sobre comercialización de productos agropecuarios en Cuba, y usted sabrá de quién se trata más adelante. Dice este televidente que nos escribe, a nivel local, muchas empresas no quieren perder el control y poder sobre los productores, dice Carlos Aragonés López. Y tengo una última opinión, también en Twitter, dice Javi Levy, las entrevistas, ojo, esto es un comentario que nos llegó a través del streaming del tema de la semana. A propósito, lo estamos transmitiendo ahora mismo en vivo por nuestra cuenta en Facebook. Ahí nos puede encontrar como Canal Caribe Cuba. También lo posteamos en Twitter y este es uno de los comentarios. Dice Javi Levy, las entrevistas a los productores muestran insatisfacciones aún. Al parecer queda mucho por hacer para robustecer la producción agrícola y ganadera. Y con esto yo me quedo porque está un poco en el sentir de los productores y productoras que se han comunicado con el tema de la semana. Ya voy con mis invitados, los voy a presentar. Repite la visita esta mañana y qué placer, la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz. La viceministra estuvo con nosotros el pasado lunes. Gracias, Lourdes, por acompañarnos. Nos acompaña también esta mañana Omar Joel Pérez López, viceministro de la Agricultura. Gracias, viceministro, por acompañarnos. Y está también con nosotros esta mañana Giselle González Marrero. Ella es la directora de comercialización del Ministerio de la Agricultura. Gracias, Giselle, bienvenida al tema de la semana. Buenos días, gracias. Agradezco a los tres que nos estén acompañando esta mañana en el debate y comienzo con usted, viceministro. Están recién estrenadas, acaban de salir las normas jurídicas. Estamos hablando de fundamentalmente cuatro resoluciones que pautan la comercialización, sobre todo de la leche fresca y sus derivados, y también la producción, o sea, las carnes de ganado bovino. Vamos a hablar un poco de cómo se llega a este punto y, en esencia, qué establecen las normas jurídicas que pautan estos temas. Sí, buenos días, Lázaro, para ti y para todos los televidentes que nos acompañan. Primero, bueno, tenemos que conocer todo el trabajo que se ha estado haciendo producto de la aplicación de la tarea de ordenamiento y ya las opiniones de los productores
en cuanto a los temas que hoy están siendo trabas para el desarrollo del proceso productivo. Bueno, acaba de salir, como usted explica, el decreto 35 de la comercialización de productos agropecuarios. En este decreto, bueno, ya se recogen 2 resoluciones del ministro de la Agricultura que aprueban los procedimientos para la comercialización de la leche y sus derivados una vez cumplido el plan, y el autorizo el sacrificio de ganado bovino, que incluye el vacuno y el búfalo, por los productores tenentes de ganado. Es decir que se ha estado trabajando intensamente en los últimos días, escuchando las opiniones de los productores y trabajando en la formulación de las normas legales que avalan y acreditan cómo hacer cada uno de los procedimientos. Relacionado con la comercialización de la leche y sus derivados, primero informar, es muy importante, las opiniones que estamos teniendo los productores, las estamos teniendo en cuenta, las seguimos teniendo en cuenta para el trabajo que se está desarrollando. Se ha decidido primero el contrato directo con los destinatarios, con los productores. Así que estamos buscando la manera de que sea más eficiente, más factible acceder a la comercialización de los productos desde el contrato, desde los productores a los destinos finales. O sea, entre el que produce la leche o sus derivados y ese que la va a vender, el que la va a comercializar. Estamos hablando de ese camino sin intermediarios. De ese camino sin intermediarios, específicamente. No debemos olvidar que hasta el momento lo que tenemos es un convenio de entrega de productos entre la cooperativa, la unidad que hace el contrato, con ese productor primario. ¿Qué estamos haciendo ya? Bueno, yendo directo del productor al destinatario. Es decir que en el caso de la leche, hoy la empresa láctea y la empresa de entidades del comercio contratarán directamente con esos productores. También con la presencia de la cooperativa, también para ayudar en la fluidez. También hay cooperativas que han demostrado que son eficientes atendiendo a los productores, que han demostrado cómo lo atienden, y esas cooperativas también tendrán la posibilidad de participar. Pero lo fundamental es el contrato directo del productor con el destinatario, buscando quitar intermediarios y mayor facilidad en la fluidez de las entregas. Se han decidido también, producto de los planteamientos de los productores, mejorar un grupo de cuestiones que también entorpecían el desarrollo del proceso de la comercialización. En este caso, bueno, ya se va a comprar la leche directo por la industria láctea en los puntos de acopio de leche definidos que están asignados o son de patrimonio de las cooperativas o las entidades que los diseñaron. Y allí se le hacen las 3 pruebas de aceptación al producto, es decir, las 3 pruebas de aceptación que se le hacen diariamente a la leche. Y una de las cuestiones que más han planteado los productores, que también tiene solución, es la famosa prueba de reductasa que se ha estado haciendo a los tanques de enfriamiento de leche, donde involucra al 100% de los productores que entregan. La decisión tomada es que se le va a hacer a productores individuales de forma al azar y periódica esta prueba, y se le pagaría a ese productor y se tendría en cuenta la muestra de ese día en el volumen de leche que se entrega el propio día. Es decir, que no se afectaría el mes o los días del mes que han transcurrido la entrega. Sí, porque el proceder que se empleaba hasta este minuto era que el tanque donde confluía la leche de varios productores, usted le hacía la prueba solo a ese tanque y no tenía entonces la medida de cuál es el productor quizás que está entregando una leche de mayor calidad o de menor calidad. Ahora es productor a productor, ¿es eso lo que estamos hablando? Ahora es productor a productor, y ese día que se haga la muestra de ese productor, por ahí se pagará de acuerdo al volumen de leche entregado en ese día. Ahora, lo otro novedoso importante también, que estamos aprobando un estímulo por el cumplimiento o sobre el cumplimiento de la leche. Es decir, que el precio de la leche aprobado es de 7.50 por litro de acuerdo a la calidad de la leche. Pero el productor que cumpla tendrá 1.50 pesos más por cada litro de leche entregado. Y eso se hará sobre la información y certificación que hagan los destinatarios al Ministerio de Finanzas y Precios. Y bueno, ya para acceder a la aprobación de la comercialización, primero en ese contrato que se fija, se está haciendo sobre la base de un indicador de eficiencia muy puntual para los productores. Productores de 1 a 10 vacas tendrán un potencial de eficiencia a alcanzar de 520 litros por vaca, total que tengan en su rebaño. Y productores de más de 10 vacas tendrán un potencial de 550 litros a contratar por vaca total. Eso obliga a que el productor tenga que tener un nivel de eficiencia en la explotación de su rebaño, así que tenga un nivel de natalidad cercano al 60% o más del 60%, y 1 litro por vaca, además de 3.50 litros por vaca. Así que, pero fijamos ese solo indicador que es factible, cualquier productor en su finca lo puede evaluar y sacar. O sea, no estamos hablando de algo que estaría muy lejano a lo que pudieran alcanzar los productores de leche. Estamos hablando de algo que se puede cumplir. Que es alcanzable. En todos los ejercicios que hemos estado haciendo ahora, y además en los seminarios que estamos haciendo, que ha habido mucha aceptación en sentido general por los productores de estas 2 medidas.
los productores hoy en promedio alcanzan sin ninguna dificultad o pueden alcanzar sin ninguna dificultad si hacen una explotación promedio eficiente de su rebaño para alcanzar estos índices de rendimiento y productividad por vaca total. Es decir, ya con este contrato fijado y cumplido en el mes, se certifica tanto por la industria láctea o las entidades del comercio el cumplimiento del contrato. Y con ese certificado que ya está elaborado, ya está definido por estos destinatarios, el productor accede a vender ya la leche y sus derivados. Lo vamos a hacer ya a partir del cierre del mes de abril. Así que ya está trabajando con el cierre del mes de abril, que los productores que cumplieron puedan ya vender leche fresca o sus derivados. O sea, no es algo que es para un tiempo posterior, es que ya al cierre de abril eso será posible, o sea, los que hayan cumplido el cierre de abril ya lo podrán hacer ahora en estos días de mayo. Correctamente. Ahora, ¿cómo procede? Es decir, que certificando por los destinatarios que cumplió las entregas, los productores pueden vender directamente en los puntos identificados por los gobiernos locales. Siempre hemos tenido en cuenta la capacidad y el funcionamiento sobre la localidad, es decir, lo que esté definido en la localidad, donde vender esos productos, o los pueda vender también a otros mercados para generar divisas, es decir, que puede vender a las tiendas, a las entidades del turismo, a las tiendas, a la red de tiendas, si están cerca aquí en la zona especial de desarrollo americano, hacerlo aquí también, y buscar capacidad financiera líquida para el desarrollo de su propio rebaño. Así que es un procedimiento bastante aligerado, siempre cumpliendo todas las normas de inocuidad y sanitarias establecidas para la comercialización de estos productos, pero es sencillo de acceder por los productores y factible hacerlo. Vamos a hacer un alto en la conversación, viceministro. Yo quiero que hablemos luego del tema de la carne. La carne ha despertado también muchos comentarios de la población. Hay dudas sobre eso, vamos a hablar. Usted se refería al contrato directo. Sin embargo, la realidad es que hasta hoy muchas veces los contratos no se cumplen. Y esto ha determinado que entre ese paquete de medidas se busque un mayor respeto, por decirlo de alguna manera, a esos contratos. Viceministra Lourdes, la realidad nos está diciendo que esos contratos muchas veces se violan y no se paga a los productores agrícolas. ¿Estamos hablando de una realidad de millones? Sí, cómo no. Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan y pueden intercambiar con usted y con nosotros sobre estos temas. En el tema de los impagos, como decías, es una manifestación del incumplimiento de lo contratado. En los contratos hay dos aspectos importantes en cuanto a los ingresos de los productores. Uno es que se fija el precio que se va a servir, las condiciones, requisitos según calidad, como explicaba en el caso de la leche el viceministro, y otro es el término de pago, la forma de conciliación, el término de pago. Al cierre del mes de marzo aún tenemos una cifra importante de impago a los productores en el país. Hay un mecanismo de control que hace un resumen al cierre de cada mes en reuniones municipales del grupo de trabajo del control del pago a productores, y al cierre de marzo teníamos 29.700.000 pesos de impago a productores, que en 11 provincias del país se manifestaban de una forma u otra, con mayores volúmenes y con sistematicidad en algunos territorios. ¿Cuáles son, viceministra? Estas dificultades, aunque han estado puntualmente vinculadas por una u otra razón, que en el caso de la COVID también ha tenido en algún momento la dificultad para que las personas accedan a hacer la conciliación, generalmente se paga después de una conciliación de los documentos que certifican las entregas. En ese periodo del cierre de marzo teníamos una dificultad concreta en la provincia de Matanza, Las Tunas, Camagüey. Puntualmente el mes de marzo resultó también con impagos la provincia de Pinar del Río y el municipio especial Isla de la Juventud. Pero lo importante es la exigencia, como decía, de la calidad del contrato y el cumplimiento de lo contratado. Hay mecanismos que el país aprobó como acuerdos del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros el pasado año para buscar las garantías de que los productores cobren en tiempo, incluso cuando existen dificultades financieras en las empresas acopiadoras. Hay acceso a un fondo rotatorio para las empresas acopiadoras de productos agropecuarios, un fondo que se otorga con prerequisitos que se certifican por las entidades empresariales, y otra facilidad que se adicionó en esas medidas es que ese fondo, cuando lo que corresponde pagar es una cifra inferior a 300.000 pesos, se puede acceder de manera directa en la sucursal bancaria donde se opera, y ya eso facilita que de manera más inmediata se pueda pagar a los productores.
Estas medidas, reafirmo, lo más importante es que todos pongamos el empeño en disponer de los recursos financieros a tiempo para poder pagar a los productores. Yo siempre reitero, el pago a un productor es como el salario de un trabajador empresarial. Ese es su ingreso, el ingreso de su familia, lo tenemos que respetar. De ahí la importancia que este contrato, sobre todo las empresas acopiadoras, pues cumplan en tiempo, y de ahí también que definitivamente la comercialización ahora con una mayor flexibilidad rompe el monopolio que tiene la empresa de acopio. Y sobre ello, Giselle, ¿cuál es el cambio de paradigma? Hablábamos de acopio hasta hace muy poco tiempo, pero estamos hablando de otros caminos para la comercialización de la producción agrícola en Cuba. Estas medidas, ¿cuáles son los caminos que pautan en cuanto a la comercialización? Bueno, buenos días a usted y a todos los televidentes que hoy nos están escuchando. Yo creo que tanto la política de comercialización como la implementación de la misma, que es a través de las medidas, o sea, de las nuevas leyes que salieron, partiendo del decreto y las 4 resoluciones que están establecidas, precisamente establece y está sobre la base de la equidad de la participación de todos. No estamos hablando solo de la participación en la comercialización de las empresas estatales, estamos hablando también de que pueden participar hoy en la comercialización cooperativas agropecuarias que tengan interés en comercializar sus productos, un productor agropecuario que tenga interés en él mismo comercializar sus productos, una cooperativa no agropecuaria, la CNA que hoy existen, que puedan comercializar también. Estamos hablando hasta de vendedores ambulatorios, estamos hablando de la venta ambulatoria, los carretilleros que existen o cualquier otra forma que exista, como biciagros, agromóviles que están, o sea, hoy existe y se flexibilizó, como bien se dijo, la comercialización. Se flexibiliza y se amplía a todos aquellos que quieran participar hoy en la comercialización de productos agropecuarios. Esto nos permite tener un escenario más amplio, no solo para la comercialización minorista, o sea, de cada población, sino también para la comercialización mayorista. Todo sobre la base, como se estaba hablando, de la contratación, pero también creo que es un principio muy importante en estas nuevas normas que estamos hablando, que también se parte de la autonomía de la gestión de todo el que vaya a hacer la comercialización. Y cuando hablamos de autonomía, ¿de qué hablamos? De que la persona que vaya a comercializar tiene que comercializar sobre la base de sus capacidades logísticas y financieras. No se pueden generar deudas. O sea, yo tengo que comprar para comercializar aquello que pueda ser capaz de pagar y de lo que pueda ser capaz de transportar. Precisamente porque nosotros, y agradecemos mucho las opiniones de toda la población, sabemos que en oportunidades ha sucedido que no se le va a buscar el producto al productor. Lo que queremos con esta... Es lastimoso cuando eso ocurre, de hecho. Exactamente. Sobre todo con la situación por la que atraviesa el país con la producción de alimentos, que es muy difícil hoy, eso no es un secreto para nadie, es muy difícil encontrar los alimentos que necesitamos para cada uno de nuestros hogares, y cuando uno observa que lastimosamente estas cosas trascienden en las redes sociales o también en lo que nos llega a nosotros habitualmente por las opiniones que recibimos de producciones que se quedan en el campo justamente por la incapacidad muchas veces de las empresas de acopio, las empresas municipales y provinciales de realizar la recogida oportuna de esos productos. Hoy esta política precisamente y las normas jurídicas también amparan que en esas circunstancias el productor puede comercializar a otra forma de los que están autorizados a comercializar, y no tiene que ser exactamente con el que tenía el contrato. Si ese que tenía el contrato no es capaz de recoger en tiempo la mercancía o no es capaz de pagarle, él puede dirigirse a otra forma de comercialización y vender su mercancía. Estamos hablando que inclusive en esta nuevas variantes, no solo todos los que estamos hablando que pueden participar en la comercialización minorista, estamos también hablando que el productor puede ir a comercializar al turismo directamente, puede ir a comercializar a la zona especial de desarrollo en Mariel, puede exportar, estamos hablando que también puede vender en las tiendas, tanto en moneda libremente convertible como en moneda nacional. O sea, tiene un amplio escenario de destinos en los cuales hoy se puede comercializar. Yo he tratado de ir hilando la conversación y noto que hay una esencia en los temas que hemos abordado, y es el contrato. Para cada uno de estos aspectos, el contrato viene siendo como el ente rector. Claro, previamente de cumplir los compromisos estatales en cada una de estas cuestiones, pero el contrato, que se cumpla, que hay un apego a lo que estipula el contrato. Yo quiero que hagamos un alto en la conversación. Luego vamos a hablar de la carne, viceministro, sobre qué es lo que se pauta para la comercialización, cuál es el procedimiento para el sacrificio que se ha pautado en cuanto a la carne de ganado mayor, y vamos a decirle así, ganado bovino. Y luego, viceministro, usted hablaba de que ese contrato se cumpla, pero ¿quién tiene que hacer cumplir el contrato? ¿De quién es esa responsabilidad?
Vamos, antes de responder esas preguntas a la provincia de Granma, abordamos algunas de las cuestiones que tienen que ver hoy con la producción agrícola en ese territorio. Sigue siendo la escasez de insumos necesarios, también de fertilizantes, de combustibles para echar adelante las producciones, para lograr esos rendimientos que la agricultura necesita. Al menos eso es lo que nos dicen los productores de la provincia de Granma. Estas entrevistas las recopiló para nosotros nuestra corresponsal Lizeth Márquez. Vamos a ver qué nos dijeron los campesinos de la provincia de Granma. Nosotros inicialmente hubo una desmotivación en los productores porque las medidas que se adoptaron pues no eran favorables, es decir, económicamente no era factible producir arroz con los precios que había incrementado tanto los servicios como los insumos. En la medida en que se han ido revisando y se han ido ajustando tanto las tarifas de algunos servicios que nosotros recibimos como los precios de algunos insumos, pues entonces ya se va logrando un equilibrio, es decir, que no da para enriquecerse, pero da para seguir produciendo y seguir manteniendo a la familia y seguir viviendo. Es decir, la empresa tampoco pierde en ese sentido, porque en primera obtiene el objetivo fundamental, que es la semilla para seguir incrementando y sembrando áreas, semillas de calidad. Y en segundo lugar, con las tarifas que ellos nos cobran a nosotros, revisando la ficha de costo y teniendo un margen de utilidad para ellos también, para que cubran sus gastos y tengan un nivel de utilidad, pues entonces se logra buscar un equilibrio y ambas partes ahí salen beneficiadas. Teniendo en cuenta de que todas aquellas, no sé, reflexiones que tratamos de hacerle con los costos de, un ejemplo, la aviación, el agua, se tuvo en cuenta los comentarios de nosotros como usufructuarios, ¿me entiende? Y eso ha sido un beneficio. Cada vez que tengamos que hacer un costo superior en las producciones nuestras, eso va a repercutir directamente en la población que tiene que pagar los productos más caros. Y planteamos además que creíamos que era necesario adoptar el sistema de precio único para los productos con vista a estabilizar el problema de los precios, porque hoy hay un sistema de precios para mayoristas, para minoristas, para mercados agropecuarios, para mercados de oferta y demanda, para carretilleros, y creemos que debe haber un precio único para todo el mundo, y con eso se resolvería el gran problema que existe hace muchos años en el país con el sistema de comercialización de productos agropecuarios. Tengo que decirte que nosotros los productores entendemos la situación que tiene el país, tanto con el bloqueo económico y comercial y financiero que tiene nuestro país implementado por el gobierno de los Estados Unidos. Sabemos la situación de la COVID en el mundo entero y nosotros los productores tenemos claro que la producción de alimentos es una seguridad alimentaria, tenemos que asegurarlo dentro de nuestro país. Nosotros sabemos que esa es nuestra tarea. Ahora, pienso que si eso debe de tenerse en cuenta por el déficit de fertilizantes, de pesticidas, de insumos y de unos cuantos recursos que necesita hoy la agricultura, que no los tenemos por las razones anteriormente que te he dicho, pero creo que debe de tenerse muy en cuenta todo esto para que se analice bien claro el tema de los precios de la corriente y del agua y el poquito de petróleo, que no es solamente que el precio sea 14 pesos el litro de petróleo, no, es que hay una situación muy difícil y el poquito de petróleo que hoy estamos adquiriendo, lo estamos adquiriendo en el cupé a 25 pesos. Porque tenemos que entender que las producciones no pueden pararse. No obstante, yo vi en el noticiero nacional nuestro una reunión de nuestro presidente con el grupo de científicos y salí muy estimulado. El presidente dejó claro, después de la explicación de los científicos, que las medidas que se tomen deben de ser medidas que no afecten principalmente al productor. Y pienso que eso, yo confiamos en la dirección de la revolución, confiamos en nuestros científicos, en los estudios que han hecho nuestros científicos, y nosotros lo único que planteamos es que se tenga bien en cuenta, que se analicen los rendimientos que hoy hay, que hoy son posibles. Hoy no es posible en 1000 quintales en una hectárea de plátano, hoy 600 quintales en una hectárea de plátano con agua solamente es un buen resultado. Y entonces, como pasa en el arroz, como pasa con otros productos que tenemos. Bueno, nosotros seguimos recibiendo comentarios a través de las redes sociales. Hay productores agrícolas, hay ganaderos, viceministros, que están en nuestra sintonía y que agradecen, de hecho, su presencia
en particular porque es el tema quizás más novedoso. Y yo quiero que este segundo momento de intercambio, pues comencemos por ahí. Ese procedimiento nuevo recién aprobado para el sacrificio y la comercialización de carnes de ganado bovino, ¿de qué va? ¿Cuáles son los principios fundamentales y bueno, cuál será el camino a recorrer para poder vender carne de res, de búfalo a la población o a las entidades del comercio? Sí, Lázaro, este procedimiento también fue bien estudiado, intercambiado y socializado con productores, empresarios, expertos, científicos. Y creo que hemos logrado un procedimiento bastante aligerado para los productores. El productor tiene que cumplir 4 requisitos fundamentales. Primero, tiene que estar acreditado y actualizado en el registro de tenencia de la tierra y en el registro de control pecuario. Y cumplir con la legislación vigente para estos 2 procesos. Es decir, que eso no es normal que tiene que ser un productor, estar acreditado, tener un certificado de la tierra y un certificado de tenente de ganado. Segundo, que tiene que tener un contrato y cumplir ese contrato, tanto para la leche como para la carne. Ya explicamos la leche sobre qué base de rendimiento es, y como tú bien explicaste, es la base de todos estos procedimientos, porque tenemos que lograr satisfacer la demanda de la economía y después que los productores puedan disponer de los excedentes para su comercialización. Tercero, el productor tiene que crecer en el rebaño de vaca y en el rebaño total. Así que una de las cuestiones que ha estado lacerando el desarrollo de la ganadería en el país es crecer en el movimiento de rebaño que tenemos. Y este es uno de los indicadores. Y el último es no tener faltantes. ¿Sí? 4 indicadores que en la práctica de la vida cotidiana de un productor es lo que debe de hacer, tanto en el control de la masa como en la explotación de su rebaño. Ahora, ¿cómo accede al autorizo de sacrificio? Para acceder al autorizo de sacrificio tiene que tener, como dijimos ahorita también para la leche, los certificados de que cumplió el plan. En el caso de este, no es como la leche que va a ser todos los meses, se va a hacer una vez al año. ¿Sí? Cierre de año calendario, haremos los cortes de cumplimiento que se van evaluando gradualmente mes a mes para autorizo de sacrificio. Teniendo los 2 autorizos de sacrificio, tanto el cumplimiento de leche o cumplimiento de carne, o uno de los 2 el que tenga, el productor solicita al registro pecuario la certificación también de que creció en la masa y en la de vaca y logró cumplir con la legislación. Y con esto ya se va a la delegación municipal y el delegado en la Comisión de Asuntos Agrarios y de la Masa aprueban un plazo total desde que lo recibió hasta que notificó al productor de 7 días el autorizo de sacrificio o no, propuesto por el productor. El productor ya con este documento de autorizo regresa al registro pecuario, recoge el certificado veterinario y el pase de tránsito y ya puede ir al matadero aprobado para el sacrificio del animal que vaya a sacrificar, que está establecido las categorías que puede hacer. Si los machos en categoría de añojo y toro y las hembras se desecho, tanto la novilla como la vaca desecho, las cuales deben estar certificadas por la autoridad competente y el fisiopatólogo. Ya al ir allí al matadero, que son las losas sanitarias o mataderos de urgencia de las propias empresas agropecuarias, otros mataderos que necesitan del MININ, de la UAN, de los propios unidades de la industria cárnica, con el autorizo de sacrificio y estos documentos, pase tránsito y certificado veterinario, va a estar en el matadero y se le presta el servicio de matanza y faenado del animal. Que esos precios que se van a disponer ahí va a ser a precio por acuerdo con el productor para este servicio. Y bueno, una vez que estén las carnes, el productor tiene varias opciones. Sí, primero la puede usar en su autoconsumo. ¿Sí? Y él decide llevarse la res completa, se la puede llevar para su autoconsumo y allí la puede compartir con su familia, con un vecino, lo que nunca lo puede vender allí en su casa, en su finca. Puede tener otras opciones, si nada más quiere llevarse una parte de las carnes, se la puede vender al matadero a precio por acuerdo. El matadero va a estar preparado para comprar esa carne a precio por acuerdo. O los subproductos, los huesamentas, las pieles, etcétera, etcétera. O puede participar en otros mercados definidos, que son las redes de casillas que se van a estar preparando en cada uno de los territorios, en los municipios, o puede también vender directamente a los mercados que acceden divisas en las entidades del turismo, en las tiendas, en la red de tiendas, tanto en moneda nacional como en divisa, o buscar la solución para que tenga financiamiento para poder también desarrollar su propio rebaño. Así que ese es el procedimiento, es bastante sencillo, se va a hacer una vez al año. Ahora hemos decidido que vamos a arrancar en este mes con el cumplimiento del mes de abril de la leche y el cierre de año y cómo creció en la masa y cumplió el año pasado también. Así que vamos a autorizar a partir del mes de junio los que cumplieron en el año 2020 la leche y la carne y crecieron en su rebaño con lo que explicamos, que puedan sacrificar a partir del mes de junio. Es decir, adelantar para que los productores que han ido trabajando bien con su rebaño y tienen resultados puedan hacerlo de inmediato.
Viceministra, se me quedaba la interrogante, cuando hablamos de contrato, ¿quién es responsable de que un contrato se cumpla? Bueno, un contrato en general es de dos partes, aunque hay también contratos que se enuncian de forma tripartita y hay entonces más de dos partes. Las partes son responsables de lo que cada una fija en el contrato. En el caso de la producción agropecuaria hay una rectoría de las empresas que atienden a las bases productivas y hay un aseguramiento también de chequeo, por ejemplo, en el caso de los impagos, de comisiones municipales para el control de que se cumpla lo que en materia de pago a productores está diseñado en el contrato. En esencia, el punto de partida son las partes, las exigencias entre sí, que pueden ser sujetos de reclamación ante tribunales. Y hay un seguimiento por parte de las empresas que son las que atienden la base productiva, las propias cooperativas que en ocasiones también representan a los campesinos productores en determinada situación de incumplimiento de contrato. Y hay un elemento que nos parece que es importante señalar porque en el trabajo de la provincia Granma se destacaba, estamos en presencia de un momento donde el país no dispone de todos los aseguramientos de insumos que demanda la producción agropecuaria. Por tanto, todo este esfuerzo y las medidas que se han diseñado también parten de que se han hecho las adecuaciones en precio y las adecuaciones en las exigencias, en las cantidades a exigir en la contratación y las posibilidades de venta en otros mercados, precisamente teniendo en cuenta que no vamos a tener los rendimientos que aspiramos y que tenemos incluso montado en programas de desarrollo, porque estamos en una condición de límites, severos límites que tiene el país para el aseguramiento de los insumos que incluyen el combustible, como bien se ha reconocido. Esa exigencia por los contratos, en el caso de los impagos, lo estamos chequeando hoy precisamente, es fecha de realización de las reuniones municipales de chequeo del control del cumplimiento de los pagos según lo contratado. Me queda poco tiempo, Giselle, pero estos nuevos caminos de la comercialización se deciden en el comité de contratación. Hay un papel importante, esos comités de contratación que van a estar en cada uno de los territorios. A mí me gustaría, para dejar quizás el ánimo de ese inicio, ese adecuado inicio que parte del comité de contratación, cómo se asegura, cómo es el proceder para que ese comité de contratación pues fluya, no se convierta en un mecanismo burocrático para nuestros productores agrícolas. Bueno, primero yo creo que el punto de partida, como bien decías, de todo el proceso de la comercialización va a ser el comité de contratación, que nosotros no solo lo llamamos comité de contratación, sino comité de contratación y precios, porque además de la función de la contratación, donde en ese comité se va a definir cuáles son precisamente los intereses del Estado, las prioridades que se van a dar, y además, como decías, va a ser a nivel de municipio, a nivel de localidad, donde ahí se va a definir cuál es el interés, cuál es el seguimiento que se va a dar. Comité en el cual además va a estar compuesto precisamente por todos los factores. En ese comité va a haber una representación de los productores, de la empresa estatal, una representación de los destinos. Estamos hablando de destinos, estamos hablando precisamente del mercado agropecuario, de una CNA, de los vendedores ambulantes, carretilleros y demás, todos van a estar representados en este comité de contratación. Por tanto, en este comité de contratación se va a aprobar cuáles son aquellos que son de interés del Estado priorizar y cuáles son los otros destinos que se le va a dar a la producción. Pero además, como bien decíamos, hay precios que van a ser centralizados con destino fundamentalmente al consumo social, que es lo que está establecido por el Ministerio de Finanzas y Precios, y el resto de los precios se van a concordar en este comité de contratación, lo cual quiere decir que van a estar presentes todos los factores que participan en la comercialización para llegar a acuerdos en cuanto a los precios que se van a ofertar. Y un poco también para dar respuesta a, ahorita cuando veríamos el reportaje de Granma, que se hablaba del tema de los precios, cómo van a ser, ese es el escenario en el que todos pueden opinar para poder llegar a acuerdos de cuál va a ser el mejor precio de comercialización para todos los productos. Y poner, si es necesario, en algún tipo de producto que tenga alguna dificultad o sea algún interés en particular para el consumo, poner algún requisito, algún límite para que funcione correctamente. Yo creo que este comité de contratación se vuelve un órgano participativo, un órgano colectivo en el que todo el mundo puede participar y opinar.
que es lo fundamental. Un tema muy novedoso es que cada uno de los entes que intervienen en la comercialización pues estén participando también en este comité de contratación. Me queda un minuto, viceministro. Estas medidas son un buen camino, inician un buen camino para destrabar un grupo de cosas que están en la agricultura, pero no resuelven por sí solas los temas pendientes de la producción de alimentos en Cuba. Una valoración final suya. Sí, yo creo que es un camino y da un grupo de opciones a los productores. Decir Lázaro que decimos productores, decimos personas jurídicas y naturales, también incluye los BPC, la CPA, la empresa estatal, que pueden participar en la comercialización tanto de la leche como de la carne. Pero entre todo tenemos que ir construyendo el escenario favorable que hace falta, porque se necesitan insumos, se necesita aseguramiento de tecnologías, y eso va a ser posible a medida que podamos hacer esos mercados, que podamos exportar, que podamos ir descargando al Estado de todas estas asignaciones administrativas que teníamos, y creo que se están creando todas las condiciones para ir mejorando estas condiciones y mejorando los aprovisionamientos. Creo que todo dependerá, como explicaba ese productor de grama, de cómo ir resolviendo en las condiciones actuales complejas que vive el país, ese escenario más favorable para que los productores puedan expresar en cada uno de los procesos productivos el mayor potencial de rendimiento. Muchísimas gracias, viceministro Omar, también viceministra Lourdes, por haber repetido la visita esta mañana. Un placer, Giselle, que nos hayas acompañado y nos hayas ayudado un poco a entender mejor el sentido de este nuevo camino en la comercialización de productos agrícolas en Cuba. Este es un tema que, por supuesto, tiene otras muchas más aristas. Se necesitarán otros espacios y, por supuesto, también más intercambios en la base, como decíamos en el primer momento del tema de la semana, para que cada una de las bases productivas de nuestros campesinos y campesinas pues estén enterados a plenitud del sentido de todas estas medidas, para que luego en su aplicación y ese resultado final, que es la presencia de más alimentos tanto para el consumo nacional como para la exportación, sea una realidad en el menor tiempo posible. Gracias a los tres por habernos acompañado. Yo me despido, tenga un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes con otro tema de la actualidad nacional para seguir debatiendo aquí en la revista Buenos Días. Tenga un excelente fin de semana. Excelente fin de semana también para ti, Lázaro. Gracias por acompañarnos en el tema de la semana 8 en punto. Como siempre ocurre a esta hora, repasamos los principales temas de la agenda en este